Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre esas tres muy malas noticias que ha recibido Colombia en menos de una semana respecto a los cultivos de uso ilícito, que hacen llegar a la conclusión de que definitivamente las estrategias no están funcionando, al menos como se concibieron, no obstante que el presidente Santos ha dado una respuesta muy contundente, y es que no se le puede pedir a Colombia que de la noche a la mañana acabe con un negocio que es negocio, porque allá en el norte se consumen todo lo que se produce acá. Para hablar de ese tema nos acompaña Eduardo Díaz Uribe, él es el director de sustitución de cultivos de uso ilícito de la Presidencia de la República. Bienvenido. Buenos días, Claudia. Bueno, ¿cómo recibe usted estas tres malas noticias? ¿Esto es un fracaso para el gobierno o era algo que se esperaba o es qué? Pues uno la recibe obviamente y los datos son ciertos y contra los números no se pelea, pero claro que las cifras hay que mirarlas después de recibido el golpe, hay que mirarlas por dentro. Una reflexión a un periodista que me preguntaba estos días de quién es la culpa. Yo me reitero en mi opinión de que la culpa no es ni de los consumidores, así estén en Estados Unidos, ni de los campesinos en Colombia. La culpa es de quienes promueven esos cultivos, que son las mafias. Hay que enfrentarlas. Y a los consumidores hay que abordarlos de la perspectiva de la salud pública y a los campesinos de la perspectiva del desarrollo. Esa es la nueva política, la nueva estrategia versus que se lanzó con el proceso de paz, y el presidente Santos llevó a UNGAS en el foro internacional, que recién está implementándose. Entonces hay que darle espacio a que avance, porque la confrontación con los campesinos y la persecución de los consumidores, que fue el eje de la guerra contra la droga, estos resultados lo que muestran es que corresponden a un fracaso. Claro. Ahora bien, Roma se quemó una noche, es el riesgo, pero no se construyó en una noche. Entonces el temor que tengo es que estas dificultades, que son ciertas, nos hagan reaccionar de manera precipitada y terminemos quemando a Roma, que duró muchísimo más de una noche en construirse y una noche en quemarse. O sea, lo que usted está diciendo es hay que darle más tiempo al programa que es combinado entre sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y erradicación forzada. Por supuesto, yo creo que hay que seguir avanzando en esa línea con entusiasmo, sin desfallecer, pero entendiendo que el objetivo central de la política tiene que estar en golpear a las redes del narcotraficante, desarrollar estos territorios. Una de las cosas que uno ha aprendido en este año largo, que lleva el programa implementado 1 año y 1 mes en implementación, es que en estos territorios la pobreza y la marginalidad es el terreno abonado para que las mafias prosperen y los intereses de las mafias pelechen. En ese orden de ideas, estas mafias y estos intereses son amigos, es del atraso, no del progreso. Y por eso nos enfrentan, por eso persiguen a los líderes campesinos que han estado junto con nosotros, nos persiguen a los funcionarios, las de Naciones Unidas, todo lo que significa cambiar esa economía, y en ese orden de ideas pues tenemos un reto inmenso. Eduardo, usted dice que es una política de implementación reciente, esa es la palabra que ha usado, y claro, dice 1 año y 1 mes. Cuando uno ve las cifras que han entregado, ve las diferencias, el aumento enorme entre 2016 y 2017, pero es que resulta que ya cumplimos 2 años de la firma del acuerdo, y entonces mucha gente dirá, pero ¿y por qué? Es cierto que porque es reciente la implementación de la política, si el acuerdo se firmó mucho antes. Y el acuerdo no ha cumplido 2 años aún. Bueno, cumple 2 años en noviembre. En noviembre, exacto. Sí. Bueno, y lo otro es, hay un hecho que es cierto, y es de que nosotros hemos tenido que cargar con el fardo de que el proceso de paz vino acompañado del crecimiento de los cultivos. Eso ha sido un tremendo fardo. Y es igualmente cierto que el proceso de paz pudo haber generado un incentivo perverso. Eso nadie lo discute, asimismo como la devaluación del peso colombiano respecto al dólar constituye otro incentivo perverso, y en ese terreno en que no hemos tenido que mover, infortunadamente, y es el que estamos enfrentando. Lo deseable hubiera sido otra cosa, volver hacia atrás y decir debimos haber hecho esto o lo otro, pues no hay lugar a ello. Lo cierto es que ese es el territorio y el escenario que hemos tenido que enfrentar, pero hemos producido resultados.
yo quisiera mencionarle que en medio de la dificultad, no quiero con ello soslayar ni hacer perder la importancia a las cifras que sacó el gobierno de Estados Unidos de 209.000 hectáreas, es muy delicado. También es cierto que si uno entra a mirar en detalle, se va a llevar más de una sorpresa. Sí, ahorita quiero que hablemos de eso, porque como de 18 departamentos que se evalúan, en 7 se redujo drásticamente el área de cultivos ilícitos. Claro, se aumentó muchísimo en los que aumentó, pero lo que eso muestra es que en donde se redujo hay algo que se está haciendo bien. Correcto. ¿Qué es? Bueno, entonces si uno mira los departamentos donde se redujo, entonces en medio de esa dificultad, uno ve, por ejemplo, dónde crecieron los cultivos. En el Putumayo, donde el programa recién arrancó en marzo de este año, de manera masiva. En este momento hay 19.000 familias retirando coca. Tendremos que hacer una evaluación, probablemente el próximo gobierno le tocará esa evaluación. En Tumaco, en la zona del Pacífico, Nariñense y Vallecaucano, en el Cauca, en la zona de Argelia y el Tambo, y en el Catatumbo. Ahí fue donde realmente creció los cultivos de manera muy preocupante y grave. Pero uno encuentra, mirando en detalle, Antioquia. Sí. En Antioquia, Déjeme, le doy dando la cifra también a la teleaudiencia. De 18.000 hectáreas cultivadas de coca en 2016, pasó a 14.500. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un esfuerzo muy importante, liderado por el gobierno nacional, el gobierno departamental, y ahí hay concurso del gobierno norteamericano a través de AID y del sector privado. Municipios como Briceño, donde se lanzó el programa de sustitución, las comunidades cumplieron levantando de 700 hectáreas el 97%. En Anorí, que estábamos cerca de las 1.000 hectáreas, la comunidad levantó el 100% de las hectáreas. Y ha habido un esfuerzo, digamos, mancomunado público, incluso del gobierno de Estados Unidos, AID, como le digo, y el gobierno nacional con el programa de sustitución. O sea, ese resultado hay que mirarlo como, y por supuesto también erradicación ahí en ese territorio. Claro, pero ese tipo de sustitución en Antioquia, ¿qué tiene de distinto al tipo de sustitución que se está implementando en los departamentos donde aumentó el cultivo? En los departamentos donde aumentó el cultivo, el programa de sustitución, hay que reconocerlo, en el Cauca es muy débil, por múltiples dificultades, por situaciones de público, por errores que hemos cometido nosotros, pero en el departamento del Cauca es muy débil. En el Catatumbo igualmente es muy débil. En Tumaco hemos entrado de manera muy fuerte en los últimos meses bajo la orientación del presidente y del vicepresidente. Estamos hablando ya de 17.000 familias en el programa, las cuales hay 10.000 ya que están retirando la coca con resultados muy promisorios, con niveles de cumplimiento por encima del 90%. Y en el Putumayo el programa arrancó en el mes de marzo y nosotros aspiramos que en mes y medio a más tardar podamos presentar los resultados de lo que hizo en el Putumayo, un esfuerzo conjunto. De suerte tal que no es que en Antioquia está haciendo nada distinto a lo que también se está haciendo en el Guaviare, que por ejemplo también presenta una reducción. Déjeme compartir esa cifra, pasó de 6.200 hectáreas a 4.890 y hay otro que me llama mucho la atención, Arauca, de 285 hectáreas a 70. A 70, y si tú vas hoy a Arauca no hay una mata de coca. El balance que hace Naciones Unidas en la última verificación de la medición esa es la medición de diciembre del gobierno norteamericano, la medición que hace Naciones Unidas habla de 400 hectáreas, y hoy no hay una mata de coca en Arauca. Lo que hay es proyectos productivos en proceso de construcción y desarrollo, que ese es el otro gran reto, es decir, esto es sostenible la medida en que haya proyectos productivos. Entonces, quisiera significar que en medio de estas dificultades tremendas que no hay que soslayar, estos datos de los departamentos que mencionas, junto con Guainía, el Bichada, en el Valle del Cauca. Valle del Cauca, pasó de 6.000 a 4.740 hectáreas. Nosotros estamos muy metidos en 3 zonas en el Valle del Cauca, que son Dobio, Bolívar y Dagua, en donde el nivel de cumplimiento, según un reporte de Naciones Unidas de compromiso, es de por encima del 95% del compromiso establecido con las comunidades. Entonces, qué bueno que observe estos temas, porque en medio de la gran dificultad hay un camino, y lo que sería muy grave para el país es por reaccionar precipitadamente, echar a la caneca estos procesos que involucran a nivel nacional hoy a 77.000 familias que le están apostando a este proceso. Son 77.000 familias que ya firmaron, ¿verdad? Son 77.000 familias que ya firmaron. De esas,
45.000 ya están tumbando coca y han recibido apoyos económicos. Están tumbando 42.000 hectáreas. De esas 42.000 hectáreas, 17.000 están, algo más de 17.000 y pico, desde 1.900, ni tan y pico, en esta batalla de hectárea por hectárea. ¿Están esas familias ya en qué? Ya están retiradas, esas 17.000 hectáreas. O sea, ya viven de sus otros proyectos están productivos. En el proceso de entrar a los procesos productivos. Es mucho más complicado. Hemos aprendido que el tema del desarrollo de los proyectos productivos es infinitamente más difícil que retirar la coca, porque requerimos de estudios de suelos, asistencia técnica, el tema de la comercialización de los productos, con lo cual indicamos que este es un camino que demanda un esfuerzo nacional importante para salir de esta circunstancia. O sea, Eduardo, en este momento las familias, las reducciones que se presentan por la sustitución voluntaria, todavía digamos que son frágiles porque dependen de que las familias están recibiendo el subsidio. Correcto. No de que las familias ya están generando su propio sustento. De manera progresiva están empezando a generar su sustento, pero está en un momento muy frágil y crítico, y la generación de un ingreso depende de una estrategia integral que tiene que ver con acciones de mediano plazo. Sí. Vías, este tipo de cosas. Bueno, a propósito de eso, alguna vez que lo entrevisté en otra parte usted llegó con un mercado, ¿no? Con una mochila. Sí, con un mercado y una cantidad de productos que dice, mire, cuando usted compra estos productos está ayudando a que esos proyectos de esas familias que antes eran familias cocaleras, pues funcionen. ¿Cómo está la compra de la conciencia del consumidor sobre los productos que ayudan a acabar con los cultivos de coca en Colombia? Hay muchos productores que ya están sacando, y son procesos no recientes, hay que señalarlos, son procesos que vienen de tiempo atrás, es decir, esta batalla no arrancó con nosotros, también digo, hay cosas muy interesantes que se han desarrollado en el pasado. La clave de esos productos que tú mencionas no está en lo que llaman el label, el sello, la marca. Sí. Está en el esfuerzo por producir calidad y a buen precio, es decir, eso es lo que le da sostenibilidad. Y en eso muchas experiencias indígenas en el Nariño, con cafés de excelente calidad, la producción de pimienta del Putumayo ha avanzado significativamente, el tema del cacao en Tumaco, hay unas experiencias pequeñas, eso es lo que estamos intentando masificar. Con decirte que hoy con la Federación de Cacaoteros tenemos en viveros sembradas 1.500.000 plántulas de cacao para podernos anticipar a lo que viene. La gente y las comunidades están retirando la coca y lo que no nos puede pasar es que cuando la gente retire no tengamos semillas. Claro. Es increíble que muchas veces se formulan los proyectos y bueno, vamos a hacer el proyecto y las semillas no hay. Entonces es un ejercicio fascinante del día al día, anticipándonos a todos los hechos y, por supuesto, enfrentando un reto inmenso, y es a los criminales que están amenazando a las comunidades y al programa. De eso le quiero hablar porque, claro, como este negocio mueve tanto dinero, pues hay unas mafias que son muy poderosas y cuando uno ve que los miembros de la fuerza pública se tienen que enfrentar a los miembros de esas mafias casi que cuerpo a cuerpo, pues dice... Hombre, ¿vale la pena este sacrificio? ¿Por qué lo hacemos así? Y mucha gente plantea, es que a qué hora se nos ocurrió acabar con la fumigación, con la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. Esto es un poco, digamos, quijotesco pensar que es que vamos a acabar con toda esa cantidad de hectáreas a punta de sustitución. No, la sustitución tiene un límite. Incluso de esa manera. En el proceso de paz y el acuerdo de paz, la sustitución tiene un límite. Todo cultivo posterior a julio del 2016 no entra en el programa de sustitución. Es decir, el programa de sustitución no nos lo pueden convertir en la puerta giratoria en donde se hace un acuerdo con la comunidad, se siembra en otra parte y se hace otro acuerdo. No, hay una fecha límite y eso lo saben las comunidades y las autoridades. Es decir, todo cultivo posterior a mediados del año 16, que fue cuando se arrancó en Briceño, y así está dicho en el acuerdo con las FARC, y así está dicho en la ley que creó el programa, no es objeto de programas de sustitución, eso es muy importante. Pero perdón, hay una manera de saber, porque es que eso no marcan las matas, no dicen esto es de diciembre. Superponiendo mapas.
superponiendo los mapas. Mapas satelitales, es la sí, manera claro, de pero saberlo. uno perfectamente puede mirar las áreas nuevas o donde han crecido los cultivos. ¿Y ya les ha tocado decirle a algunas familias, ustedes no entran acá porque estos nos ha cultivos tocado es más más decirle a algunas familias que no han querido entrar en los acuerdos de sustitución, que después dicen, ahora yo sí quiero entrar, les digo, qué pena, me toca decirle a mí, esto no es a la carta, pues esto no es, aquí ya un proceso comunitario, una movilización de las juntas, de las autoridades, de las comunidades, y bueno, salvo una situación extraordinaria que ha ocurrido también, amenazas o cosas por el estilo, pues qué pena, mi querido amigo, pero las fechas se fijaron, fueron públicas, ustedes no llegaron, y bueno, y ustedes están viendo que esto funciona, es que no creíamos, no hay cosas, bueno, pues ese tipo de cosas. O personas que no han retirado y entonces entra la fuerza pública a retirar la coca. Otra cosa fascinante que está pasando es que hubo un momento que nosotros nos señalaban que había una conflictividad entre la estrategia de sustitución y erradicación en los mismos territorios. Hoy en muchos territorios las propias comunidades están pidiendo la presencia de la fuerza pública, no solamente por su seguridad, sino para que los apoyen en retirar la coca. Y en muchos sitios, en el Caquetá, en el Meta, en el Guaviare, en la propia Antioquia, en Tumaco, en el Putumayo, las comunidades han pedido el apoyo de la fuerza pública. Se ha ido venciendo la resistencia a la presencia de la fuerza pública, pero la llaman es para que apoyen la sustitución voluntaria, más no para que hagan erradicación forzada. Para que apoyen para que hagan erradicación permitida o acompañando a la comunidad. Sí, la sustitución voluntaria ha ocurrido y está ocurriendo cada vez más. Y eso tiene otro valor agregado importantísimo, es la presencia renovada de la fuerza pública en los territorios, de un Estado distinto. Tengo que hacer una pausa para comerciales, Eduardo, pero ¿en cuánto está la resiembra? En el caso de sustitución no tenemos identificada resiembra aún, no quiere decir que no haya, pero no la tenemos identificada porque en el ejercicio de sustitución están previstos 5 monitoreos por Naciones Unidas que monitorea a lo largo del proceso, y cualquier persona que resiembre en los territorios, pues por supuesto que sale automáticamente del programa y es objeto de erradicación. O sea, hasta ahora nadie que haya sustituido voluntariamente ha salido del programa por resiembra. Nadie. Estamos verificando en las zonas aledañas, y ahí sería a través del mecanismo de fotografía, si hay crecimiento o no de nuevos cultivos en la periferia de las zonas de sustitución. Hasta ahora no lo hemos detectado, y de detectarlo pues procede la erradicación. Estamos conversando en Mejor Hablemos con Eduardo Díaz Uribe, que es el director del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito de la Presidencia de la República. Y aunque no es exactamente su tema, pues le tengo que preguntar, Eduardo, por este as bajo la manga que sacó el ministro de la Defensa hace unos días, en el sentido de decir que a punta de drones iba a poder mejorar la erradicación, me imagino que la forzada, no la sí, voluntaria, claro, la erradicación forzada. Y uno se pregunta, pero 209.000 hectáreas, cuando ya sabemos que los drones no son efectivos en zonas, por ejemplo, de ladera, no son efectivos para el Chocó. O sea, ¿esto es como un poco una cortina de humo o qué es esto? No. El Ministerio de Defensa viene desde hace 2 años experimentando distintas tecnologías. De hecho, después de prohibida por la Corte Constitucional la fumigación aérea con avionetas, sí, con glifosato, se inició autorizado por Salud y por Medio Ambiente y por las autoridades competentes fumigación terrestre con glifosato. Esto pues obviamente tiene virtudes como todo ejercicio y tiene dificultades, y es ahí donde aparece la alternativa de los drones como un procedimiento de fumigación terrestre, porque realmente según nos mostraron es un vuelo rasante, digamos, sobre las matas, con muy poca deriva, lo cual permite un control importante. Entonces lo que se autorizó es el uso de los drones, y entiendo yo empieza una fase en donde se va a verificar aunque ya hay tecnología que lo permite, no significa que haya la pretensión de resolver el tema de los cultivos con drones. Eso sería absurdo. Lo que sí es que es una nueva herramienta que va, así como se hizo en un momento con los radicuares manuales, con los llamados cacorros o los sistemas de fumigación en la espalda, y con importantes resultados. Pues se está buscando esta otra tecnología que tiene una virtud en principio, y es de que el tema en estas zonas donde están estos grupos que están promoviendo la siembra, el cartel de Sinaloa y toda esta gente, el tema de las minas aparece nuevamente. Entonces
Hay que buscar... Al menos así se protege la vida de los soldados que están haciendo la erradicación forzada. Exacto, es decir, y de una manera que evita lo que ocurría con la fumigación aérea, y es la deriva de un veneno muy potente por el viento, qué sé yo. Ahora, que tiene restricciones, evidentemente, habrá sitios donde se pueda utilizar y otros no. Pero es una... Asimismo como la fumigación... sí, con el maletín ese que llaman exacto, cacorro, sí. En una zona de ladera, me imagino que debe ser complicadísimo, y hay otros mecanismos de arrancarlo manualmente. Lo que toca sustitución es arrancar de raíz. Sí, lo que pasa es que ahí uno lo que se queda pensando es... hasta ahora hay 10 drones, van a comprar más para algo que no se sabe qué tan efectivo va a ser cuando las mafias estas fácilmente pueden bajar un dron pegándole con un francotirador desde no sé qué distancia. Las mafias le pegan con francotiradores a los drones, a los erradicadores manuales, al ejército que está haciendo erradicación, a la policía. Bueno, se llegaron a bajar un avión de fumigación claro, en y su también momento, le están disparando a los líderes campesinos. Es decir, en esto las mafias... en la defensa de esos intereses le disparan a todo. Yo sé que no es su tema, Eduardo, pero ya se nos va acabando el tiempo y vuelvo al tema de las mafias. Claro, cada rato vemos que fueron capturados no sé cuántos miembros de esas bandas o disidencias o bandas criminales, etcétera, que le incautaron 2 toneladas de coca a alias Guacho. Ese tipo de cosas uno las ve todos los días, pero pues definitivamente parecen resultados pequeños ante la magnitud de la cantidad de hectáreas de coca que hay sembradas en Colombia. ¿No será que estamos siendo muy blandos o muy poco estratégicos con esas mafias? No, yo creo que sí, yo no les sabría decir porque no soy experto en el tema, pero lo que sí puedo dar fe es que hay una acción muy fuerte en estos territorios contra estas redes, y hay que actuar en inteligencia, hay que actuar el tema de los precursores, hay que hacer control. ¿Los precursores químicos? Claro, por supuesto. Muchos de los precursores no se producen en el país. Hay que enfocar, y esa es la propuesta del presidente Santos cuando habla de que es necesario reformar la política, porque lo que había aquí como política es golpear los cultivos y golpear a los consumidores. Yo no digo que no se sigan golpeando los cultivos, pero es que lo que es que golpea es a las mafias. Ahí es donde hay que hacer el gran esfuerzo. La teoría que existía era la de que había que ahogar el pez, un poco como quitarle el agua al pez, y el agua era considerada los cultivadores y los consumidores. Eso no funcionó. Lo que es que golpear sin detrimento de trabajar contra el microtráfico y contra los cultivos, pero en la lógica en lo posible de la alianza con los campesinos, ahí es que golpear a las mafias. Bueno, se acaba el gobierno y pues usted también sale de este cargo, porque correcto, me imagino que para el próximo gobierno no va a estar. ¿Qué tan optimista es de que haya la continuidad requerida, o al menos desde su punto de vista, en el siguiente gobierno en la lucha contra las drogas? Obviamente que mi deseo es que el nuevo gobierno entre a corregir cosas. Por ejemplo, que mejore la asistencia técnica, que mejoren los proyectos productivos, en lo que nosotros hemos avanzado y hemos tenido dificultades e incluso falencias. Ahí es donde vive el campo de acción, eso es lo inteligente. Entrar a volver al pasado es posible, pero tendría una gran dificultad. Es que el hecho más importante del proceso que hemos liderado en este gobierno con el tema de la asociación voluntaria es la movilización de 124.000 familias. Son más de 600.000 ciudadanos que dijeron queremos cambiar nuestras vidas. Si los van a confrontar y van a volver al pasado, sería un gravísimo error. O sea, aprovechar ese convencimiento que tiene ese capital humano. Correcto. De que esa es la vía. Esa es la gran darle fuerza. un espaldarazo. No darle un espaldarazo, eso tendría consecuencias tremendas para el país y para esas regiones y para esas comunidades. No quisiera ni siquiera pensar lo que podría pasar. Es Eduardo Díaz Uribe, el director de sustitución de cultivos de uso ilícito, sustitución voluntaria de la Presidencia de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.